egoera lortzen laguntzea. Gaur, oinarri sendoa esartzen da, erakunde arteko akordioa sustatzeko. Babes zabalena eta plurala izango duen adierazpen baten inguruan memoria historikoaren egia ofizialaren erreparazioa instituzionalitatuko duena eta hala itxi Euskadin gerra zibilen biktimen erreparazio moralaren zikloa. En esta primera fase, el informe que hoy presentamos ofrece un listado con los nombres de las víctimas mortales ocasionadas desde 1936 a 1945 en la guerra civil y en la posguerra en Euskadi, así como también de los vascos que murieron a consecuencia de esta guerra fuera de Euskadi. Los resultados obtenidos se han volcado en una base de datos que contiene un total de 19.998 fichas de víctimas mortales, de las cuales 698 no están identificadas. Estas son las dos principales novedades: el listado con nombres y con datos de todas las personas fallecidas y su presentación en una base de datos. Esta base de datos, que luego presentará la directora de Gogora, Intzane Zenarro, recoge todos los datos personales disponibles en cada caso. De este modo, en una única base de datos se puede acceder a toda la información de cada persona fallecida en la Guerra Civil de Euskadi. La metodología seguida ha llevado a desarrollar una investigación exhaustiva de registros civiles, libros parroquiales, libros de cementerios. Estos datos se han cruzado además con otras fuentes archivísticas, con las investigaciones locales que se han desarrollado hasta el momento y con testimonios de familiares recabados. Por otra parte, la investigación ha combinado la perspectiva de los datos históricos con la perspectiva internacional de los derechos humanos. De este modo, los datos sobre el número de víctimas producidas se acompañan de la calificación que el derecho internacional otorga a la causa de la muerte en cada caso, siempre que esta causa tenga reflejo en el derecho internacional de los derechos humanos. Las víctimas mortales causadas en combate, por ejemplo, no tienen esa calificación, no tienen una calificación específica en el derecho penal internacional. De las 19.998 fichas incluidas en la base de datos, prácticamente 1.998 corresponden a mujeres y 18.958 a hombres. Sobre las 42 restantes no ha sido posible determinar el género, porque ya se ha comentado que hay un número de casos sin clasificar, de 910. El conjunto de la información recabada permite ofrecer como resumen la siguiente estructura de datos que ahora paso a comentar. Bien, en cuanto a la causa de la muerte, por bombardeos que afectaron principalmente a población civil y a combatientes republicanos, tenemos 1.363 registros, es decir, 1.363 casos. En este caso, la calificación en base al derecho penal internacional sería la de crimen de lesa humanidad de asesinato. Otra causa de la muerte es la de otras causas no combatientes. Aquí estaríamos hablando de lo que en términos bélicos se suele denominar daños colaterales. Hablamos de balas perdidas, de bombas olvidadas y de situaciones, digamos, accidentales en ese sentido. Estaríamos hablando de 247 casos y también encajaría en lo que en la calificación de crimen de lesa humanidad de asesinato. En cuanto a las ejecuciones extrajudiciales, estamos hablando de 1.130 casos, todos ellos pertenecientes al bando republicano, encajarían en la calificación de crimen de lesa humanidad de desaparición forzosa. En cuanto a penas de muerte, estaríamos hablando de 895 casos, también todos ellos republicanos, que encajarían en el crimen de lesa humanidad de asesinato. Y muertos en prisión, estamos hablando de 2.252 casos, todos ellos republicanos, y también encajarían en la calificación de crimen de lesa humanidad de asesinato. Además, tenemos recogidos los datos de 6.767 gudares y milicianos muertos en combate. En este caso no tienen calificación en el derecho penal internacional. Tenemos también recogidos los datos de 5.479 sublevados muertos en combate, sin calificación en el derecho penal internacional, así como 955 muertos causados
por los republicanos en acción no combatiente, también sin calificación. Y finalmente, sin clasificar, 910 casos. Todo ello suma, como se ha comentado, 19.998 casos. En todo caso, no es una cifra definitiva, es decir, esta es la cifra que podemos ofrecer a día de hoy. ¿Por qué? Porque la investigación es una investigación viva y abierta a nuevas incorporaciones, porque quedan todavía por localizar casos de personas de origen vasco que fallecieron fuera de Euskadi, y también está pendiente de revisar el análisis de inscripciones tardías en los registros civiles. En todo caso, estamos ante una cifra que se empieza a aproximar ya a unos números cercanos a lo que puede ser el balance final. Por otra parte, hay que decir que muchas víctimas mortales de la guerra civil no fueron inscritas en ningún registro archivístico, y este vacío documental solo se puede solventar por medio de fuentes orales y familiares. De hecho, 470 de los casos que están inscritos, que están recogidos en la base de datos, han sido posibles gracias a esta aportación de las fuentes orales y familiares. Precisamente por esto, desde el Gobierno vasco queremos hacer un llamamiento dirigido a las familias de víctimas que puedan ofrecer datos sobre familiares que murieron en la guerra civil, a que aporten a esta investigación la información de la que puedan disponer, porque esto nos ayudará a completar el conjunto de la información. Bien, para terminar, este informe es un paso más, un paso necesario para cumplir con un objetivo prioritario tanto del Gobierno vasco como de Gogora en materia de memoria histórica. Y ese objetivo no es otro que contribuir a culminar el proceso de reconocimiento institucional de la verdad de la memoria histórica. Con este conjunto de datos se hace una contribución a ese reconocimiento institucional de la verdad de la memoria histórica. Se establece hoy una base sólida también para trabajar, para promover un acuerdo interinstitucional que busque el más amplio y plural respaldo en torno a una posible declaración que en su día institucionalice una reparación oficial de la verdad de la memoria histórica y contribuya también a completar de esta manera el ciclo de reparación moral que merecen las víctimas de la guerra civil en Euskadi. Bueno, hauxe da nik esateko neukana, eta orain Aintzane Zenarrok azalduko dizue datuen basea. Bai, egunon guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, esan bezala, aipatutako datu guzti horiek datu base batean jarri ditugu, eta esan nahi dut, zer baino lehen, datu base hau eskura izango duela edozein herritarrek Gogora institutuen. Gaurtik aurrera bisitatu ahal izango da, eta bertan jasoa dagoen informazio publiko guztia eskura izango dute, bai familiarrek, bai ikertzaileek, baina bai herritar guztiek ere. Buenos días a todas y a todos. Decía que efectivamente toda esta información que ha generado esta investigación se ha volcado en una base de datos que quiero decir que desde este momento, a partir de hoy, esta base de datos estará a disposición pública en Gogora para toda la ciudadanía, tanto para familiares, investigadores, pero también en general para toda la ciudadanía que quiera conocer con más detalle lo que ocurrió en este caso con las víctimas mortales de la guerra civil en Euskadi. Voy a tratar de explicaros un poco cómo está organizado la base de datos. Intentaremos hacerlo breve y con algunos ejemplos, pero insisto, si tuvierais más interés, pues podríais pasar por Gogora y conocerlo con más detalle. Lo primero que vamos a encontrar cuando abrimos, son fichas, como ha dicho Jonan, son 19.998 fichas nominales, casi todos, porque hay 600 y pico que no, aun estando registrados en los registros civiles como fallecidos, no tienen nombre, pero el resto son nominales. Y, por tanto, en estas fichas lo primero que vamos a encontrar son los datos personales de las personas, pues los datos que tenemos en cada caso, en algunos tenemos más que otros. Estamos hablando de apellidos, nombre, sexo, edad, lugar de nacimiento, vecindad, pero también lugar de enterramiento. Este dato, por ejemplo, es un dato muy significativo porque nos da la pista de si conocemos dónde está enterrado, de que efectivamente esa persona no está desaparecida.
en este momento hay más de 8.000 casos que no tenemos el dato de dónde están enterrados, que tampoco quiere decir que estén desaparecidos, porque hay casos que en los registros pues no se ponía, no se escribía su lugar de enterramiento, pero ya nos da una pista importante bueno, pues que hay un número importante todavía que las familias siguen sin saber dónde está la persona que falleció en la guerra. Bueno, estos son datos, primero, por tanto, personales. Luego, lo que tiene esta base de datos y esta investigación es que todas las fichas tienen una base documental. Es decir, lo que aquí volcamos son casos, todos ellos con alguna base documental, o bien de registro civil, de cementerio, de parroquias o de otras investigaciones que se han venido desarrollando tanto en Euskadi como fuera de Euskadi. Salvo los 470 casos que ha mencionado Jonan, que tienen la información oral o familiar, pero el resto tiene una base documental. Y ahí, pues en un epígrafe de ellos, o sea, en un apartado, pues aparece de qué registro hemos sacado esta información. Esto se podrá ver, incluso en algunos casos tenemos hasta las fotocopias de esos registros, no en todos, pero por lo menos ahí está la referencia de si un familiar quiere tener ese certificado, dónde puede buscar. Además de eso, en esta base de datos no solo hemos volcado lo que se ha investigado ahora, sino todo lo que venía el Gobierno vasco y también otras asociaciones, otras instituciones realizando en la búsqueda de los desaparecidos en la guerra civil. Y, por ejemplo, ahí abajo podréis ver 3 elementos de interés. Por una parte, vamos a ver si este caso tiene informe individualizado o no. Los informes individualizados son aquellas solicitudes de familiares que piden información sobre su familiar desaparecido, y el Gobierno vasco desde el 2003 está remitiendo a las familias que así lo solicitan un informe individualizado. Estamos hablando de más de 2.000 casos respondidos, de solicitudes de familias que reclamaban esta información, y el Gobierno vasco, a través de la colaboración con Aranzadi, le respondía con todo lo que se obtenía en distintos archivos sobre ese caso. Bueno, pues en este caso vemos que esta persona, por ejemplo, tiene ese informe, también tiene la solicitud de ADN. Otra de las fuentes de las que bebemos es que hay más de 250 familiares que en los 2 últimos años han solicitado realizar una prueba de ADN para seguir buscando a su familiar. En este caso también existe esa prueba de ADN, y también, en este caso, lo hemos puesto así, es de los pocos, es un caso que ha sido exhumado e identificado, porque también de los 106 exhumados solo una tercera parte tenemos identificado. Este es un caso exhumado e identificado, y por tanto también está en esta ficha su exhumación. Y, por ejemplo, estos son los menos, pero en los casos que tengamos, pues incorporaremos también los vídeos, las fotografías de su exhumación, que podemos ver, por ejemplo, en este caso. Esto solo para que veáis como un ejemplo de cómo entendemos esta base de datos, en el que se vuelca todo, o sea, todo lo que hasta ahora las instituciones han ido recopilando sobre esta persona. Bueno, esto sería ya datos personales. Luego iríamos a la causa de muerte, que ahí es donde se abren las 7 posibilidades que Jonan ha mencionado y no voy a repetir, ¿no? Y en el otro lado podréis ver la calificación que le corresponde según el derecho penal internacional, que, como ya se ha explicado, no todos tienen esa categoría, pero en algunos casos sí. Este no, porque fue un combatiente. Pero podemos ver otro caso, por ejemplo, que es, por ejemplo, una persona muerta en ejecución extrajudicial, que fue Aitzol, José Aristimuño, el cura Aitzol, que fue ejecutado extrajudicialmente. Pues en este caso, bueno, pues veremos la causa de muerte, ejecución extrajudicial, y la categoría según el derecho penal internacional que se le corresponde por esta causa de muerte. También tenemos otros casos. Por ejemplo, tenemos otro caso que puede ser, bueno, esto sería, digamos, por tanto, la ficha primera de los datos personales. Pero además de eso, veis arriba que hay otras 2 pestañas. Y en la segunda pestaña están aquellos casos que tienen, además del registro, la ficha de información personal, tienen
un proceso judicial. Es decir, personas que fueron ejecutadas tras un proceso sumarísimo con una pena de muerte, pues en este apartado vamos a dar cuenta de esa sentencia, que ha sido extraída, la mayoría de ellos, desde el archivo de Ferrol, ¿no? En estos casos en los que son de pena de muerte tienen además este proceso judicial inserto. Y también hay casos, y es la tercera pestaña, en los que las personas, además de ser ejecutados, antes pues pasaron por la cárcel, la mayoría de ellos, ¿no? Incluso hay personas que mueren en la cárcel, bien por ser ejecutados, pero también porque mueren por las condiciones de vida que tuvieron que pasar. Pues en todas ellas vamos a incorporar su expediente carcelario, en todas estas personas. De forma que, como os he dicho al principio, todo lo que se genere, toda la información que se ha generado archivística en relación a una persona, pero también toda la información que las familias han solicitado o nos han aportado, va a estar en una única ficha. Esa es, digamos, igual, el valor que puede tener esta base de datos, porque facilita mucho que las familias puedan tenerlo todo en un golpe y también pues que todos los investigadores que quieran acceder a ello pues lo tengan, ¿no? Este ha sido un poco lo que hemos intentado con esto. Y yo quiero destacar solo dos cuestiones. Esta base de datos sigue, efectivamente, no es la primera base de datos que se hace de estas características en el Estado, sigue la estela de otras bases de datos que se han ido realizando en otras comunidades autónomas, como la Navarra, Galicia, Andalucía, etcétera, pero tiene, yo creo que, dos novedades a destacar. Por una parte, hay que decir que es la primera base de datos que recoge a todos los fallecidos en la guerra civil. A todos. Cuando digo todos, es todos y todas. Y, por tanto, es una visión incluyente, cada uno en su apartado, pero intentamos incorporar todos los casos que, insisto, tenemos constancia, porque puede haber más, pero bueno, todos. Y la segunda novedad sería que incorpora, como se ha dicho aquí, además de la perspectiva histórica, la perspectiva de los derechos humanos y del derecho penal internacional. Y bueno, como ha dicho Jonan, esto es un trabajo inacabado, pero yo creo que es también un trabajo importante, que ha sido complejo, pero yo creo que muy ilusionante para todos los que han participado en ella. Y no nos queda otra que dar las gracias a todos los familiares que han aportado información, a todas las asociaciones, a todos los municipios y, por supuesto, al equipo de investigación que está aquí presente. Ondo. Bueno, orain galderaren bat edo badaukazue, zuen esanetara.